No es que esta generación esté perdida, es peor, está convencida de que no necesita ser salvada. Nunca hubo tanta gente ofendida y tan poca capaz de pensar con claridad. No estás viendo este video por curiosidad, lo estás viendo porque algo en el fondo te dice que no está bien. Una generación completa ha crecido bajo la ilusión de que la ignorancia es autenticidad y que la vergüenza no es más que una forma de opresión. Son incapaces de sostener una conversación seria durante más de 5 minutos, sin revisar compulsivamente las notificaciones en su teléfono, pero al mismo tiempo proclaman con absoluta seguridad opiniones sobre temas que los grandes filósofos discutieron durante siglos. Conocen a la perfección los virales del momento, pero jamás han escuchado el nombre de Aristóteles. Reclaman respeto sin demostrar mérito, buscan ser admirados sin haber forjado carácter alguno y sienten que lo merecen todo sin dar nada a cambio. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que se opuso al nazismo con una valentía admirable, dejó una observación devastadora. La estupidez es aún más peligrosa que la maldad. Su diagnóstico encaja con precisión en esta generación engreída y perezosa a nivel intelectual. Y no estamos frente a un error casual. Hablamos de un proyecto calculado, de ingeniería social que ha logrado convertir ciudadanos con capacidad crítica en consumidores dóciles y en narcisistas funcionales. Bonhoeffer explicó que la estupidez no es la ausencia de inteligencia, sino la decisión moral de negarse a usarla propiamente. El sistema educativo no es un fracaso por incompetencia. Fue planificado paso a paso para crear exactamente lo que hoy tenemos delante. Individuos alfabetizados en lo básico, pero muertos en el terreno del pensamiento. Bonhoeffer tenía claro que una verdadera educación debía formar seres capaces de analizar, de resistir la manipulación, de cuestionar lo establecido. Nuestro sistema hace lo opuesto y eso no es casualidad, es estrategia. Basta con entrar en una aula moderna para ver cómo la visión de Bonhoeffer se materializa en lo que él llamaba estupidez artificial. Estudiantes alineados como productos en una fábrica, repitiendo datos fragmentados solo para vomitarlos en un examen estandarizado. Cualquier chispa de cuestionamiento, cualquier intento de unir ideas por cuenta propia o pensar fuera del guión previamente aprobado es sofocado, castigado y señalado como una distracción o una conducta problemática. La lobotomía intelectual no es brusca, pero sí letal. A los 5 años, los niños preguntan sin parar, poseen una curiosidad voraz. A los 10 ya han interiorizado que siempre existe una respuesta oficial, que debe repetirse, que cuestionar trae problemas y que pensar por cuenta propia es peligroso. Entre esos años muere algo fundamental, la independencia del pensamiento. Descubren que el conformismo trae buenas notas, que la originalidad es penalizada y que repetir lo que el profesor quiere escuchar es la clave para triunfar en la escuela. El sistema no quiere pensadores, quiere repetidores eficientes de datos precocinados. El resultado, una generación que confunde datos con sabiduría, información con conocimiento y opinión con verdad. Manejan tecnología sofisticada, pero son incapaces de analizar argumentos simples. Se mueven como peces en las redes sociales, pero se ahogan en cualquier discusión que requiera matices o profundidad. Y lo más grave, han sido condicionados a ver la ignorancia como si fuera una virtud. Cuando se enfrentan a su desconocimiento en temas esenciales, no sienten la vergüenza que debería impulsarlos a aprender. Al
contrario, se sienten orgullosos de ser auténticos y se declaran antielitistas. El conocimiento ha pasado a verse como pedantería, la curiosidad intelectual como arrogancia y el estudio serio como una pérdida absurda de tiempo. Este antiintelectualismo estructural no es un fallo del sistema, es justamente su propósito central. Bonhoeffer lo sabía. Las personas realmente educadas son difíciles de manipular porque poseen las herramientas necesarias para analizar, cuestionar y descubrir incoherencias lógicas. Por eso el sistema prefiere fabricar operadores obedientes de máquinas que jamás cuestionen la maquinaria que operan. La educación moderna no busca formar ciudadanos críticos, sino consumidores perfectos, hábiles en usar los productos, pero ignorantes de su funcionamiento o del porqué de su existencia. Son el tipo exacto de individuos que Bonhoeffer definía como peligrosamente estúpidos. Y la obsesión cultural por la gratificación instantánea no es un simple rasgo de modernidad, es un arma contra el desarrollo intelectual, porque Bonhoeffer comprendía que la sabiduría real requiere tiempo, reflexión y esfuerzo sostenido, mientras nuestra cultura ha transformado esas virtudes en estorbos innecesarios. 3 segundos para que cargue un video parecen ya un castigo insoportable. Dedicar meses a estudiar un tema es visto como un desperdicio. Leer un libro completo antes de opinar suena ridículo. Hemos cambiado la profundidad por la velocidad, lo reflexivo por lo inmediato. Hoy se glorifica el atajo, la mentalidad del truco de vida que pretende sustituir el verdadero aprendizaje. Gurús mediocres aseguran enseñar filosofía milenaria en 10 minutos y aplicaciones venden microcápsulas de 2 minutos que prometen reemplazar años de estudio disciplinado. Influencers reducen cuestiones existenciales complejas a eslóganes motivacionales de 30 segundos. El efecto no solo la superficialidad, sino la peligrosa ilusión de que existe profundidad. Allí donde apenas hay humo, se ha cultivado el síndrome del experto instantáneo. Alguien ve un video de 15 minutos sobre cualquier asunto y se cree con autoridad para debatir contra quienes han entregado décadas al estudio riguroso. Lo trágico es que hemos perdido la capacidad de tolerar la ambigüedad, la dificultad y la incomodidad natural que trae consigo aprender de verdad. Cuando nos topamos con una idea que no comprendemos de inmediato, no concluimos que debemos esforzarnos más o estudiar mejor. Concluimos que esa idea no sirve o que quien la expone quiere complicar las cosas innecesariamente. Esta impaciencia crónica alimenta una arrogancia inversamente proporcional al conocimiento real. Cuanto menos saben, más seguros hablan. Cuanto menos estudian, más categóricos son sus juicios. Y esa es la definición exacta de la estupidez que Bonhoeffer señaló. No la ausencia de inteligencia, sino la negativa a emplearla bien. El sistema educativo alimenta esta pereza mental, ofreciendo resúmenes ejecutivos de todo. No hace falta leer a Platón, basta con ver un video de 10 minutos. No hay que estudiar historia. Existen infografías llamativas que lo condensan. No se necesita entrenar la concentración porque hay versiones digeribles de cualquier saber humano. Así se construye una generación que opina sobre todo, pero no entiende nada. Hablan de política internacional, economía, filosofía, ciencia avanzada y lo hacen basándose en fragmentos de redes sociales, en titulares ruidosos y en collage de información desconectada y distorsionada. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede sostenerse una sociedad compleja cuando sus integrantes ya no son capaces de pensar con calma, profundidad y rigor sobre los asuntos que realmente importan? ¿Cómo enfrentar problemas de alta complejidad con ciudadanos
estamos habituados únicamente a soluciones fáciles e inmediatas. Las redes sociales lograron lo que ninguna dictadura consiguió jamás: erradicar la vergüenza como regulador moral del comportamiento. Bonhoeffer entendía que la vergüenza no era un sentimiento negativo, sino un indicador crucial que prevenía actos destructivos, tanto para la persona como para la comunidad, y su eliminación ha sido deliberada, calculada, devastadora. Durante siglos, la vergüenza funcionó como brújula ética. Sentirla era señal de haber cruzado un límite moral. Era una alarma que mantenía a las personas dentro de parámetros básicos de dignidad, respeto propio y consideración hacia los demás. Hoy, lo que antes hubiera generado bochorno y corrección inmediata, la ostentación de la ignorancia, la falta de preparación, la exposición absurda de lo íntimo, la grosería intencionada, ya no solo es aceptado, sino que se celebra y se monetiza masivamente. El nuevo ecosistema digital ha creado una lógica retorcida, donde la atención vale más que el respeto. No importa si la gente te admira, lo único que cuenta es que te vean y reaccionen. Esa inversión perversa transformó la vergüenza en un obstáculo para triunfar en la esfera virtual, para hacerse viral y convertir la audiencia en dinero. Hay que renunciar a la dignidad. Cuanto más dispuesto estés a humillarte, más auténtico te perciben. Cuanto más bajo caigas, más cercano resultas. Así, la vergüenza dejó de ser un freno saludable y pasó a ser un enemigo del éxito digital. El resultado: una generación que ya no solo ha perdido la capacidad de sentir vergüenza, sino que desprecia abiertamente a quienes todavía conservan ese freno moral. La modestia ahora se percibe como debilidad, la humildad como inseguridad, la discreción como hipocresía. Todos los valores de conducta que Bonhoeffer consideraba indispensables para sostener una sociedad civilizada han sido ridiculizados y descartados. Pero cuidado, esta ausencia de vergüenza no trajo verdadera libertad, sino una esclavitud mucho más profunda a la validación externa. Sin brújula moral interna, la gente navega únicamente según la dirección de los me gusta, las veces que se comparte una publicación y los comentarios de completos desconocidos. Su autoestima depende por completo de la aprobación ajena, y lo más grave es que han convertido esa dependencia en identidad. Ser auténtico significa exponerlo todo sin filtros. Tener autoestima significa jamás cuestionarse, y cualquier sugerencia de límites se interpreta como represión. Bonhoeffer advirtió que una sociedad sin vergüenza colectiva pierde toda capacidad de autorregularse moralmente, y eso vemos hoy. Comportamientos que en cualquier otra época habrían sido condenados socialmente se han normalizado y hasta aplaudido. Ya no hay normas compartidas de decencia, porque el mecanismo que las sostenía, la vergüenza, fue borrado. El resultado es una cultura donde todo vale, nada es sagrado, y cualquier intento de establecer estándares mínimos es atacado como moralismo opresor. Este es el colapso moral que Bonhoeffer predijo cuando alertó de los riesgos de eliminar la vergüenza como freno social. La ausencia de valores morales objetivos no es un accidente de la modernidad, es su fundamento mismo. Bonhoeffer vivió en una época en la que se podía debatir cuáles valores seguir, pero había consenso en que debía existir un sistema de valores. Hoy, la simple idea de normas morales universales es tachada de autoritarismo. Esta fractura comienza en la infancia. A los niños se les enseña que toda opinión es válida, que toda decisión es igualmente buena y que todo comportamiento merece respeto. A simple vista suena progresista, pero produce adultos incapaces de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo consciente
constructivo de lo destructivo, se les priva de las herramientas básicas para emitir juicios morales y se les lanza a un mundo donde tales juicios son indispensables para sobrevivir. Sin un punto de referencia sólido, se convierten en presa fácil de cualquier ideología que prometa certeza inmediata o pertenencia grupal. Aferrarse al primer discurso que les haga sentirse especiales y moralmente superiores sustituye el esfuerzo del criterio propio. Así, la responsabilidad individual, pilar central del pensamiento de Bonhoeffer, se reemplaza por la culpa, proyectada hacia afuera. Cuando algo sale mal, no se analizan las propias decisiones, se buscan culpables externos, y esta mentalidad de víctima permanente bloquea todo crecimiento auténtico. ¿Cómo mejorar si jamás aceptas tu responsabilidad? ¿Cómo fortalecer el carácter si los fracasos siempre son culpa de otro? ¿Cómo madurar si esperas que la sociedad se adapte a ti en lugar de adaptarte tú a la realidad? El resultado es una generación convencida de tener derechos infinitos pero sin aceptar deber alguno. Quieren respeto sin ser respetables. Buscan admiración sin ser admirables. Exigen éxito sin haber cultivado habilidades. Pretenden que el mundo entero se adapte a sus necesidades. Mientras ellos se niegan a aportar algo constructivo, esta percepción torcida de derechos sin responsabilidades se refleja en cada ámbito. En el trabajo esperan ascensos sin demostrar rendimiento. En las relaciones exigen amor incondicional sin reciprocidad. En la sociedad demandan beneficios sin haber contribuido. Es, en esencia, una mentalidad parasitaria. Bonhoeffer advirtió que una comunidad sin valores compartidos y sin responsabilidad individual está destinada al colapso, y eso es exactamente lo que presenciamos. Instituciones tambaleantes, polarización extrema, incapacidad colectiva para resolver problemas porque nadie quiere cargar con su parte. Aún peor, se ha cultivado una aversión activa hacia la responsabilidad. Cualquier insinuación de que deben hacerse cargo de sus actos es vista como ataque. Cualquier expectativa de reciprocidad es etiquetada como tóxica. Cualquier estándar de rendimiento como presión injusta. Esta negación sistemática de la responsabilidad genera un círculo vicioso. Cuanto menos responsables son, menos competentes resultan. Cuanto menos competentes, más dependientes de otros. Y cuanto más dependen, más resentimientos sienten hacia aquellos de quienes dependen. Una fórmula perfecta para el colapso social. Los medios de comunicación modernos no buscan informar, sino moldear el comportamiento del consumidor, explotando de manera meticulosa las inseguridades psicológicas. Bonhoeffer entendía que controlar la información es controlar el pensamiento, y controlar el pensamiento es controlar la acción. Lo que hoy tenemos no es casualidad, sino el fruto de décadas de ingeniería psicológica disfrazada de entretenimiento. Cada algoritmo, cada tendencia, cada recomendación está diseñada por equipos de psicólogos y neurocientíficos para mantener a la población en un estado constante de ansiedad, inseguridad y confusión, porque las personas calmadas no hacen clic compulsivamente, no compran por impulso, no interactúan sin medida. El sistema necesita mantenerlos inquietos, necesitados de validación y siempre hambrientos de la próxima dosis de indignación o aprobación. Hoy las identidades personales se fabrican y se venden como si fueran simples productos. Los jóvenes ya no construyen una personalidad auténtica a partir de experiencias reales, sino que seleccionan identidades prefabricadas de un catálogo infinito de estilos de vida promovidos por influencers. Cada identidad viene en paquete completo,
productos que debes consumir para expresar quién eres, opiniones obligatorias que debes sostener, causas a las que debes unirte, enemigos que debes odiar, valores que debes exhibir, comportamientos que debes adoptar para sentirte auténtico. Es un set completo de personalidad externalizada, pero esta externalización genera individuos frágiles e inestables, permanentemente manipulables. No saben quiénes son porque nunca atravesaron el proceso de autodescubrimiento. Sus opiniones cambian con las tendencias. Sus valores fluyen con las campañas publicitarias. Sus emociones están programadas por algoritmos, cuyo único fin es maximizar la interacción. El resultado es una generación de narcisistas funcionales, obsesionados con sí mismos, pero sin un yo verdadero que los sostenga. Viven en búsqueda desesperada de validación externa, porque jamás desarrollaron una fuente interna de autoestima o propósito. Peor aún, han aprendido a confundir el consumo con la autoexpresión. Comprar se ha vuelto sinónimo de expresarse. Seguir tendencias significa encontrar la propia voz. Imitar a influencers equivale a ser auténtico. Se han transformado en prisioneros voluntarios de un sistema que se nutre de su inseguridad perpetua. La manipulación es constante y quirúrgica. Cada clic, cada pausa, cada desplazamiento es analizado para detectar vulnerabilidades psicológicas que luego son explotadas mediante contenido diseñado para modificar el comportamiento en tiempo real. Bonhoeffer lo entendía. Las personas con valores internos sólidos son más difíciles de manipular y por eso el sistema frena activamente el desarrollo de una identidad auténtica, ofreciendo en su lugar identidades instantáneas y superficiales. Así se construye una generación que confunde marca personal con personalidad, influencia digital con relevancia real y métricas de compromiso con medidas de valor humano. La autoestima se mide por los me gusta. Las opiniones se validan por la cantidad de veces que se comparten y el éxito se define por el número de seguidores. Es la externalización absoluta de la identidad y esta dependencia no es un accidente, es el modelo de negocio, porque quienes poseen un sentido interno de identidad y propósito consumen menos, hacen menos clics y son menos vulnerables a la publicidad. El sistema necesita individuos inseguros, necesitados de constante aprobación para sostenerse económicamente. Lo que presenciamos no es simplemente una generación problemática, es el derrumbe de los mecanismos fundamentales que sostienen a cualquier sociedad compleja. Bonhoeffer advirtió que cuando la gente pierde la capacidad de sentir vergüenza y de asumir responsabilidad, el tejido social se desintegra de manera irreversible. Una comunidad civilizada se mantiene unida porque la mayor parte del tiempo obedece normas básicas incluso sin castigos inmediatos. Lo hacen no por miedo sino porque interiorizan esas normas como correctas, y esa interiorización depende de dos pilares: la vergüenza y la responsabilidad, justo lo que esta generación ha perdido. Sin vergüenza no hay autorregulación. Sin autorregulación se requiere control externo permanente. Sin responsabilidad personal, los problemas dejan de ser propios y siempre se proyectan hacia otros. Así surge una sociedad que necesita más leyes, más vigilancia y más castigos para mantener conductas mínimamente civilizadas. Pero ni siquiera el control externo basta cuando la gente está convencida de que no le debe nada a nadie, porque en esa mentalidad toda expectativa social se interpreta como discriminación, toda norma como opresión, toda consecuencia como injusticia. Esta mentalidad
realidad vuelve imposible sostener las instituciones más básicas. El costo económico es desastroso. Una generación incapaz de mantener la atención durante unos minutos no puede desempeñar trabajos que requieran concentración real. Quienes no toleran críticas no mejoran sus habilidades. Quienes creen que el esfuerzo es opcional no pueden competir en mercados que exigen excelencia. Y lo más grave, desarrollaron un rechazo activo hacia la competencia. La meritocracia es tachada de sistema opresor. La excelencia se etiqueta como norma tóxica. Cualquier diferencia basada en habilidades se denuncia como discriminación. ¿Cómo prospera una sociedad donde el talento se convierte en un problema social? El costo político es igualmente alarmante. La democracia necesita ciudadanos capaces de pensar críticamente, aceptar desacuerdos, tolerar compromisos y reconocer la legitimidad de posturas contrarias. Pero esta generación es incapaz de hacer nada de eso. Solo buscan que se validen sus opiniones preconcebidas y que se eliminen las voces que los contradigan. Han adoptado una mentalidad totalitaria. Toda idea distinta debe ser silenciada, todo cuestionamiento eliminado, todo sistema que no los priorice destruido. Es un choque frontal con el pluralismo democrático y el costo cultural puede ser irreversible cuando una generación entera rompe el lazo con los valores, tradiciones y conocimientos que sostuvieron a la civilización durante milenios. Ese legado corre el riesgo de desaparecer para siempre. No se transmite lo que no se posee, y esta generación prácticamente no posee nada sustancial. Desprecian la tradición, consideran la historia irrelevante y ven la sabiduría ancestral como algo obsoleto, sin conexión con el pasado. No pueden construir un futuro firme. Sin continuidad cultural, la sociedad pierde identidad y rumbo. Bonhoeffer se enfrentó al nazismo porque entendía que había valores que valían más que la propia vida. Pero esta generación ni siquiera soporta un comentario crítico en Instagram. ¿Cómo podrían preservar los valores de la civilización si ni siquiera preservan su dignidad personal? La pregunta final es existencial. ¿Puede una sociedad sobrevivir cuando una generación entera es incapaz de asumir responsabilidades, de sentir la vergüenza necesaria, de tolerar la incomodidad natural del crecimiento o de distinguir la competencia de la incompetencia? Bonhoeffer respondería que no, y todo lo que vemos confirma que tenía razón. Antes de acabar el video, la pregunta es para ti. ¿Reconoces estos patrones destructivos en ti mismo o en quienes te rodean? Si esta realidad cruda te sacudió, déjalo en los comentarios, porque Bonhoeffer estaba en lo cierto. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan una dosis de realidad, y si este video te gustó, suscríbete.